Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que se, se tenga acceso a este estudio. Somos 12 tribus, somos un grupo deseoso de conocer más de la palabra del Señor a través de su Santo Espíritu. Todos somos estudiantes, todos estamos aprendiendo, todos como seres humanos dependemos y necesitamos de la instrucción del precioso Ruaj para que la Torá pueda ser no solamente abierta delante de nuestros ojos, no solamente para obedecerla, no solamente para proclamarla, sino para estar advertidos, como venimos estudiando, de los tiempos tanto que acontecen como que se aproximan. Ya de hace buen tiempo venimos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos hablando como de 3 años más. Vamos desde luego en estos momentos en la quinta y sexta trompeta, cuando, como venimos diciendo, quinta, sexta y séptima trompeta se sobreponen, pero la séptima es el evento principal. Todos los demás son dolores de parto. La séptima trompeta es el parto mismo, es la venida de Yeshua en gloria y majestad, es la resurrección de los santos para estar en su presencia, es la presencia maravillosa del Señor sobre la tierra. Ese es el centro de Apocalipsis. Apocalipsis, el centro no son los terremotos, no son las guerras, no son las hambres. El centro es Yeshua. El centro es su presencia entre nosotros. El centro son las buenas nuevas de su presencia para con nosotros. Las malas nuevas para el mundo, pero para nosotros, las buenas nuevas. Hoy, dentro del estudio que venimos haciendo, estamos estudiando básicamente las dos bestias y el dragón. Y el estudio de hoy lo hemos titulado La segunda bestia, atrápala por la cola. La idea o lo que hace mención este título es básicamente lo que aparece en Éxodo 4, cuando el Señor le pregunta a Moisés qué tienes en la mano, él dice, tengo una vara, le dice, pone en el piso y se convierte en serpiente, huye Moisés a la serpiente, y el Señor le dice, no tiene por qué huir, devuélvase y tómela por la cola. Y cuando él la toma por la cola, vuelve a convertirse en vara. Y el Señor le dice, ¿por qué tiene que hacerse esto? ¿Por qué se hace esta conversión en serpiente y luego que la trae por la cola? Para que sea visto que me ha aparecido a ti. Para que sea reconocido por todos que me he revelado a ti. Entonces, hoy queremos ver la revelación del Señor acerca de esta segunda bestia. Luigi, por favor, nos regalas Apocalipsis 13 y leemos del 1 al 18, por favor. Sí, dice, y siete cabezas, no, perdón, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas sobre sus cuernos, había 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la autoridad, la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, a los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ser llevado a cautividad será llevado. Si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero,
pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y obra grandes prodigios, de manera tal que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y revivió, y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia e hiciera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia, y hace que a todos, a pequeños, grandes, ricos y pobres, a libres y esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la Amén. sabiduría. El que tiene entendimiento, deduzca el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. Para entender a esta serpiente, vamos a agarrarla por la cola. El primero que ya ha aparecido, que ha sido, o sea, que es bastante conocido, es el dragón, Hasatán, el adversario, el engañador. Este, como dice en Apocalipsis 13, le entrega, ¿qué le entrega? Le dice dice que dio poder, trono y gran autoridad, no toda la autoridad, le entregó gran autoridad a la primera bestia para que actuara, digámoslo de esa manera, en su nombre, como un ministro de él. Pero este a su vez, dentro de la narrativa que se hace de lo que pasa con esta primera bestia, y esto lo quiero ver como un paréntesis, en el 9 y 10 de Apocalipsis 13 dice, si alguno tiene oído, oiga, o sea, a advertir algo, a llamar la atención sobre algo. Dice, si alguno debe ser llevado a cautividad será llevado. Si alguno debe ser muerto a espada será muerto. Aquí está la fe y la perseverancia. Si vemos allí, en ningún momento está diciendo que habrá un rapto pretribulacionista o tribulacionista. ¿Por qué? Porque no está diciendo en ninguna parte, y el que a rapto, rapto, el que arrebatamiento, arrebatamiento, o que el que esté pasando por prueba de cautividad o de espada será llevado. Dice claramente, el que ha de ser muerto a espada será muerto. Está hablando de la tribulación. Y yo les digo, esto es un paréntesis para que entendamos que hay un engaño que circula sobre mucha doctrina y mucha iglesia o mucha congregación acerca de que no, nosotros seremos arrebatados, nosotros no vamos a conocer al antimesías, al anticristo, no es que seremos llevados en una nube. Aquí el Señor está diciendo todo lo contrario. Está diciendo que padeceremos la persecución y que la padeceremos porque allí será visto quién tiene o no tiene emuná, fe, quién persevera en la palabra o la niega o la abandona. Eso es lo que está diciendo claramente. Entonces debemos estar preparados para saber que el testimonio nuestro tendrá que brillar cuando esas tinieblas hayan conquistado los gobiernos y se hayan manifestado de manera abierta, descarada. Hoy en día se manifiestan de manera oculta, seductora. De a poquitos van conquistando el corazón y la mente de sobre todo de los jóvenes, porque la fuente de su formación es una deformación a partir de la mala información. Entonces, solamente lo digo como paréntesis, porque lo que vamos a estudiar hoy realmente es a la segunda bestia, aquella que según lo que dice Apocalipsis 13, del 11 al 18, nos dice que el primero que, digamos así, que hace la entrega es el dragón. ¿A quién le entrega? A la primera bestia. Le entrega el poder, que en el griego es la palabra dinamina, que es el Strong 1411
que su raíz es la palabra dunamis, que significa una potencia, una capacidad para hacer maravillas, para realizar algo, una habilidad que se manifiesta de manera en hechos milagrosos, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Es esa propiedad, esa capacidad que se le entrega, facultad que se le entrega a esa persona para que pueda desarrollar actividades o pueda dar resultados más allá de lo que cualquier ser humano pudiera realizar. Ese es el poder. Pero también le entrega un segundo elemento, que es su trono, indicando un gobierno. Pero miren, si el dragón es un ser espiritual, le entrega un gobierno espiritual sobre los seres que él ha engañado espiritualmente y que ha logrado arrastrar en rebeldía contra el Padre. Pero adicionalmente, como ya lo hemos visto, a Satán le dice al Señor, a Yeshua, en el desierto, le dice, le muestra todos los gobiernos de la tierra, no le muestra a todos los seres de la tierra, le muestra a todos los gobiernos de la tierra y le dice, todos estos te daré porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Entonces, le está entregando a este falso Mesías, le está entregando ese gobierno sobre ciertos espíritus y sobre ciertos hombres. Indica un poder, un asiento de gobierno, que no se puede confundir con el tercer elemento que le entrega la autoridad, que eso lo que indica es un empoderamiento, una operación decisiva, una capacidad no solamente de ordenar y de que los demás tengan que obedecer, lo que les digo, los que ya están sometidos a su malévolo plan, sino que también indica que tiene la capacidad de pasar por encima de otras autoridades. O sea, le entrega una autoridad que, como decíamos, ya le ha sido entregada y es una autoridad máxima. Ahora, la primera bestia recibe todas estas capacidades del dragón, la capacidad de hacer maravillas, la jefatura sobre espíritus humanos y espíritus, o sea, sobre seres humanos y sobre espíritus que han caído en pecado, y el de ejercer una autoridad, un gobierno, pero ¿por qué requiere de los buenos oficios de la segunda bestia? Si tiene todo ese poder, si tiene toda esa capacidad al punto que el mundo entero dice sobre esta bestia, dice, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y requiere los buenos oficios de la segunda bestia. Ahora, esos buenos oficios de la segunda bestia, la misma palabra del Señor los describe. Dice, la segunda bestia que sube de la tierra, o sea, en mi concepto, allí está indicando que ese sí es un ser humano. Sube de la tierra, hecho de tierra. ¿Qué significa el nombre Adán? Hecho de tierra o tierra rojiza. Incluso, simplemente para curiosidad, hay un pueblo chino, una cultura china, en donde ellos eh, han seguido, digamos así, el árbol genealógico y pasan por Jafet y el padre primigenio, el primero, lo llaman tierra. Es el que aparece allí bajo ese nombre, el nombre tierra. Entonces como ser humano, sube de la tierra y mira las características que describe el Señor en su palabra, porque es Yeshua revelándosele a Juan para que nosotros, sus siervos, conozcamos la verdad. Dice, tiene dos cuernos semejantes a un cordero. Habla como un dragón, o sea, su principal arma es el engaño. Ejerce toda la autoridad, miren, a Satán que ha querido siempre retener la autoridad, retener la impiedad, que busca, incluso ha dicho, me sentaré en el trono de Elohim. O sea, se quiere hacer pasar y aquí le está entregando el trono a la primera bestia. Dice, ejerce toda la autoridad, la segunda bestia, de la primera bestia, o sea, lo que ha recibido de Satán, delante de ella. Y delante de ella indica o es que ella viene antes de la primera bestia, o que lo hace bajo la supervisión de la segunda bestia, o que lo hace bajo defendiendo los intereses, procurando agradar a la primera bestia, o las tres. Las tres cosas puede ser. Viene antes, lo hace bajo la inspección de esta y lo hace para agradar a esta. Luego dice la palabra, hace que la tierra y los que habitan en ella adoren. ¿A quién adoren? A la primera bestia.
Dice que obra grandes prodigios, tsunamis, que como resultado, como un elemento de estos prodigios está el hecho de que hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. O sea, es visible, es evidente a los hombres. Y hacer descender fuego del cielo, hoy en día ya se puede ver. Y se puede ver que el hombre la hace fácil a través de los satélites, aeronaves, drones y demás, capacitados, equipados para poder realizar ese pequeño prodigio, ese gran prodigio delante de los hombres. Pero el principal prodigio que hace es engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia. Los tres elementos, antes de la bestia, bajo la inspección de la bestia y buscando agradar a la bestia. Así, como resultado, ordena a los que moran en la tierra, miren lo que hace, hacer una imagen de la bestia. Pregunta, si la bestia es enteramente humana, como algunos acusan, ¿para qué una imagen? ¿Por qué tiene que hacerse una imagen? Y vamos a entender en el proceso de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver un vislumbre de lo que puede estar pasando o lo que puede pasar, pero falta mucha tela por cortar para poder armar el vestido completo. Entonces dice que así, o sea, como resultado, como manda a hacer una imagen de la bestia, ¿a quién le ordena? Dice, ordena a los que moran en la tierra a hacer una imagen de la bestia. Él no la hace, ordena a los hombres, a los seres humanos, que lo hagan, porque ejerce ese trono sobre hombres y sobre espíritus. Pero ¿por qué lo ejerce la segunda bestia y no la primera bestia? ¿Por qué el oficio, el trabajo lo hace él? Y quien realmente, digámoslo así, hace uso, y por lo tanto es quien realmente recibe todo eso, es la segunda bestia, no la primera. Dice, y miren el elemento tan importante aquí, pieza clave, dice, infunde aliento a la imagen de la bestia. Infunde, y permítanme usar esa palabra, ruach, viento, soplo, espíritu, a la bestia, a la imagen de la bestia. ¿Quién, y ya lo hemos dicho antes, quién es el que infundió aliento sobre una imagen hecha de tierra, de barro, y fue hecho un ser humano? Yahweh. Job Heiberger es el único. Por lo tanto, por eso en un estudio anterior de Segunda de Tesalonicenses decíamos, ¿quién es el que se va a sentar en el trono de Elohim haciéndose pasar por Elohim? El que infunde aliento a una imagen y le da vida. El otro, dice, y ya lo analizamos y pueden ir a mirar ese estudio, otras características cubren la primera bestia, pero la segunda bestia realmente es ella la que se sienta o se quiere sentar, o no, si se sienta, en el trono de Jehová, haciéndose pasar por Jehová. Y el sitio del trono está en la explanación del templo de Jerusalén. Y es allí donde se congregan, o sí, se enfocan los intereses de las tres grandes religiones del mundo. Los musulmanes, la mezquita tienen allí. Los católicos, perdón, los cristianos y el pueblo hebreo o judío en Jerusalén con el templo. Entonces, ya existe hoy en día y ya está marchando las tales reuniones de las congregaciones abrahámicas. Y las tres en, eh, en los países árabes ya empezaron a hacer ese tipo de construcciones para congregar a las tres grandes religiones. Y recordemos que los administradores de la explanación del templo son el pueblo musulmán. Y si no, miremos lo que está pasando entre Hamas e Israel. Y entendamos de dónde viene el detonante de todo eso. Fue la orden que dio el gobierno de que los judíos podían visitar la explanación del templo. O sea, se sintieron desautorizados los musulmanes. Pero vamos a seguir, sigamos porque allí nos vamos a detener. Dice, dice que infunde aliento a la imagen de la bestia y hace hablar a la imagen de la bestia.
pero también tiene una característica, dice que hace matar a cuantos no adoraren la imagen de la bestia. O sea, no, ella no mata. Ella hace que los humanos matemos a los humanos, maten a los humanos. ¿Por qué? Porque simplemente no siguen las directrices y son las directrices que ellos consideran políticamente correctas. Es el castigo a todo aquel que no se inclina y obedece al sistema. Es lo que está diciendo allí. Hace matar. No mata, hace matar. En el versículo 16 dice, y hace que a todos los seres se les ponga una marca en su mano derecha y en su frente. No es la bestia la que hace poner la marca. Es la segunda bestia la que hace poner la bestia. La marca. No es el dragón. Aun cuando la marca sea de la bestia, porque la marca de la bestia es el número de la bestia, el que impone la marca, el que da las órdenes de la marca, es la segunda bestia. Sino el que dice y ordena también que ninguno pueda comprar o vender, como ya hicimos un análisis anterior, que no pueda sobrevivir, que se busque obstruir, impedir que la persona sobreviva. No puede comprar ni vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 16, 1 y 2? Sí, dame un minuto. Uh-huh. Dice, y oí una gran voz procedente del santuario que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Elohim. Salió el primero y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, vamos a ir un paso más allá. ¿Por qué cuando aparezcan las copas de la ira, sobre quiénes va la copa de la ira? Sobre los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Sobre ellos vienen las copas de la ira, no sobre el pueblo de Jehová. Nosotros para ese momento, siguiendo la palabra del Señor respecto del trigo y la cizaña estará aparte, ¿para qué? Dice la misma palabra, para que reciba fuego. Mientras que el trigo estará en el granero. O sea, ¿con quién? Con el propietario de la tierra, que es Yeshua. Esa será la diferencia. Pero miren que la palabra del Señor le pone nombre a esta segunda bestia. Para cambiar un poquito, Martica, nos regalas Apocalipsis 16, 12 al 16. Lorena, alistas por favor Ezequiel 13, 1 al 9. Apocalipsis 16, 12 al 16 dice, el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que se preparara el camino de los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas, los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Elohim Todopoderoso. He aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y sean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Miren que el engaño aquí, estamos hablando de la sexta copa, es reunir a los líderes, digámoslo así, del mundo, a los gobiernos, los mismos que ha hecho a Satán. Todos estos gobiernos me fueron dados y a quien quiero los doy, va y los engaña y utiliza ya, le da el nombre a la segunda bestia. Dice, salió de la boca del dragón y de la boca de la bestia, está hablando de la primera bestia, y de la boca del falso profeta. Ya allí es donde le pone nombre. Dice que este que tiene 2 cuernos, el mismo que ordena que se marque a todos los seres humanos con una marca que es la marca del número de la bestia, el mismo que le infunde aliento a la bestia, es el mismo que se llama falso profeta. Ahora, características principales de ese falso profeta, el engaño, la mentira. Ezequiel 13, 1 al 9, por favor, Lorena. Vino a mí, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, Hijo de hombre,
Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oí palabra de Yahvé. Así dice Adonai Yahvé, ay de los profetas insensatos, que se inventan profecías, cosas que nunca vieron, siguieron su propia inspiración, oh Israel. Tus profetas son como zorras entre ruinas. No acudieron a la brecha ni edificaron muro en torno a la casa de Israel, para que resistiera en la batalla en el día de Yahvé. Visionarios falsos, adivinos embusteros, que dicen, dice Yahvé, cuando Yahvé no los ha enviado, y aún así esperan que confirme su palabra. No habéis visto visión falsa y no habéis adivinación mentirosa, pues, ¿qué decís? Dice Yahvé, cuando yo no he dicho nada. Por tanto, así dice Adonai Yahvé, por haber dicho mentiras y haber visto engaño, por eso aquí estoy contra vosotros, dice Adonai Yahvé. Mi mano está contra los profetas que tienen visiones vanas y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo y serán inscritos en el libro de la casa de Israel y entrarán a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Adonai Yahvé. Apartando de muchas cosas que está diciendo esta parte, que nos interesa muchísimo y que veremos más adelante, como por ejemplo, por qué habla del libro de la casa de Israel, o por qué habla de una entrada a la tierra de Israel, o por qué habla allí acerca de que estos tienen visiones falsas. Tenemos que entender algo, y es que la característica principal del falso profeta es que dice hablar o dice manifestar la voluntad del Dios eterno, del Elohim, ¿sí? Cuando realmente son cosas que son de su propio corazón, engaños de su propio corazón. Pero mira una curiosidad, todos creen que en Israel solamente había falsos profetas, pero debemos entender que también había falsas profetas o falsas profetizas, si se quiere llamar. Por favor, Lore, en el mismo 13, vamos al 17 al 19, por favor. 17. Hijo de hombre, pon tu mismo rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así dice Adonai Yahvé, hay de las que cosen cintas mágicas para toda muñeca y hacen capuchas mágicas de todo tamaño, a fin de entrampar las almas. ¿Cazaréis las almas de mi pueblo para preservar vuestra propia vida? Me profanaréis ante mi pueblo por un puñado de cebada y un mendrugo de pan, destinado a la muerte al que no tenía que morir y a la vida al que no tenía que vivir, engañando así a mi pueblo que va tras vuestras mentiras. Miren, ¿quiénes son las que ponen algo en la muñeca? ¿Quiénes son las que ponen algo en la frente? ¿Quiénes son las que determinan quién muere? Las falsas profetizas. En este versículo nos queda claro que no podemos hablar solamente de que será el falso profeta, puede ser un hombre, porque también puede ser una mujer. Puede ser alguien, como hoy en día se habla, que tenga una identidad de género diferente. Entonces, aquí está diciendo el Señor que hay un interés en estas falsas profetizas. Ya no solamente es conquistar, no solamente es engañar. Ellas quieren un interés de un beneficio económico, porque lo hacen por un puñado de cebada o un mendrugo de pan. O sea, se venden a bajo precio, pero su interés se enfoca en su propio beneficio material, económico. Martica, ¿nos regalas por favor Mateo 24, 3 al 11 y luego te saltas al 23, 28? Sí. Mateo 24, del 3 al 8. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era. Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán, y estaréis destinados a oír guerras y alarma de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin.
porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y serán levantados muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Ahora el 23 al 27 dice, entonces, si alguno os dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis, porque serán levantados falsos Mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he predicho. Si pues os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en las recámaras, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. 3 preguntas le hacen al Señor. Le dicen, ¿cuándo será esto? 1, 2, ¿cuál la señal de tu venida? Y 3, ¿cuál la señal de la consumación de esta era? Y aquí el Señor realmente, si nosotros vamos a leerlo en detalle, está hablando de la señal de su venida, porque luego dice en el 27, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y antes de eso, previamente ha dicho, todas estas guerras y todo esto son solamente principio de dolores de parto. O sea, marquemos que hay un principio de dolores de parto, que es el inicio de esa historia de lo que precede a su venida. Y estos guerras y todo esto son solamente dolores, principios de dolores de parto. En el centro, ¿qué hay? En el centro está el ser aborrecido de todas las naciones a causa del nombre de Yeshua. Y eso pasa actualmente. Tú te sientas con alguien y les háblales acerca de Dios y te van a escuchar. Pero ponle nombre a ese Dios. Ponle Jehová o ponle Yeshua o ponle Jesús si quieres. Y vas a ver que de una vez, ay, no, pero es que usted también, usted es un religioso extremista, ustedes son unas personas que están en contra de los demás y empiezan a buscar lo negativo. O sea, no dicen, oiga, sí, ustedes hablan la verdad, oiga, sí, yo necesito a Yeshua. Eso no es el porcentaje más alto. El porcentaje más alto te va a decir, yo también creo en Dios, a mi manera. No, es que usted tiene que respetar mi fe. Es que, ¿por qué tengo que aceptarlo? Ustedes empiezan simplemente porque hay un aborrecimiento y aborrecer en el contexto realmente es apartar, alejar por todas las naciones a causa de mi nombre. Luego dice que muchos tropezarán, que se aborrecerán unos a otros, todo ese tipo de cosas. Pero miren que la señal principal está allí donde dice en el 23, entonces si alguno os dice, o sea, la señal más próxima de su venida, la que está pegada a su venida. Si alguno dice, entonces, si alguno dice, he aquí el Mesías, o aquí no lo creáis. Está hablando de que en un mismo momento está en un lugar y está en otro. Porque serán levantados falsos Mesías y falsos profetas. Está dentro de ese mismo evento. Estos alimentarán. Estos son los que van a proclamar que ese que apareció en un lado o apareció en el otro es el mismo Mesías. Dice que estos mostrarán grandes señales y prodigios. ¿Y qué hemos dicho del falso profeta? Que con sus prodigios engañará a los hombres e incluso hará descender fuego del cielo. Dice que estos harán descender prodigios hasta el punto, o sea, lo que busca, la meta, hasta el punto de engañar, si fuera posible, a uno de los escogidos. Luego dice, he aquí os lo he predicho, ya antes están advertidos. Si pues os dicen, mirad, está en el desierto, o sea, en un lugar exterior, no salgáis. Mirad, está en las recámaras, no lo creáis. O sea, la aparición de estos o estas o este profeta falso viene precedido con unas señales
que hacen inminente no solamente la venida de Yeshua, sino que con ellas también quieren hacer aparecer a un Mesías falso, un Mesías creado por tecnología o manifiesto a base de engaño, mediante artimañas que hacen que ese ser sea visible en los espacios abiertos y aún en los recintos cerrados. Ahora, es innegable que para el momento en que esto suceda, este falso profeta ya tiene que haber aparecido y debe tener claro la agenda tanto del dragón como de la primera bestia. Debe tenerlo claro. Por eso volvemos a lo mismo. Esta segunda bestia que hace prodigios delante del antimesías, ese delante también significa que ha preparado el camino, que ha venido antes del antimesías. Se ha dado a conocer antes por el antimesías. Ahora, pero ¿por qué este que obra blasfemias y que engaña y que impone incluso que los hombres maten a los hombres? ¿Por qué es seguido? ¿Por qué le siguen? Ah, porque la ideología, la mentalidad, la filosofía, el sistema de vida del ser humano para ese momento y para este tiempo ya existe, es la ideología que ha ido infundiendo Hasatán, el dragón, en la mente desde hace mucho tiempo, infundiendo en la mente del ser humano. Bendito sea el Altísimo, que permitió guardar sus santas escrituras para que en unas cuevas en Qumran pudiesen ser hallados y el texto pudiese ser evaluado como un texto fidedigno, digno de creer, digno de confianza. Y por eso hoy podemos declarar que la verdad no se ha alterado, como se ha querido infundir al ser humano. La verdad lo que sucede es que está puesta allí no para que la leas a la ligera y pase rápido porque la lectura del día hay que cumplirla. Está hecha para que la escudriñes la verdad, para que busques en lo profundo de ella cómo manifiesta su luz para develar, para romper el vendaje que ha puesto la mentira a través de todos estos años de engaño. Veremos más adelante no solamente los ingredientes de este engaño, la forma como se ha ido disgregando en todas las áreas de la vida del ser humano, sino también cuál es la fuente del mismo. Allí llegaremos, pero agarramos la serpiente por la cola. Segunda Timoteo 3:1-9 nos dice, y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Luego no hay rapto? ¿Cuáles tiempos difíciles si hay rapto? No, señores. Vamos a convivir durante mucho tiempo con el engaño y el pecado. Lo importante es que conozcamos la verdad para no caer en engaños, para no entregarnos a la mentira, para no ser seducidos por las tinieblas. Dice, porque los hombres serán egoístas. Acertadísimo. Es lo que vimos hoy en día. Y vamos a seguir aquí. Dice, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes de sus padres, ingratos, irreverentes. Desafortunadamente hay mucho padre que considera que su hijo adolescente, uy, no, es una persona independiente, tiene su propia forma de pensar, por eso es irreverente, pasa por encima de las autoridades, puede quemar cosas, puede destruir cosas manifestando su propia ideología. Falso, aquí está diciendo el Señor que eso es una de las semillas que ha sembrado el adversario. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno. Ojo con eso. Enemigos de lo bueno o del bueno. Traidores, impetuosos, envanecidos. Como son enemigos del bueno o de lo bueno, dice, amigos de los placeres más que del Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y da una orden el Señor, apártate de ellos. Porque de estos son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivas a mujercillas cargadas de pecado. Otra versión dice esclavas del pecado o seducidas por el pecado. Llevadas por diversas pasiones. ¿Qué acabamos de leer? Las pasiones que hay dentro de ellas, sus propios deseos, son las que la arrastran. Los cuales siempre están aprendiendo.
O sea, olvidan los principios, olvidan la verdad y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Janes y Jambres lo hacían por intereses, por quedar bien con el faraón. Ahora, esto lo hacen por intereses también personales. Hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe. O sea, no pasaron la prueba de la fe. Cuando la fe les exigía decir la verdad, dijeron la mentira. Cuando la fe les exigía santidad, se entregaron al pecado. Pero no avanzarán largo trecho, porque todos se harán evidentes su insensatez, como también lo fue con aquellos. O sea, serán derrotados por la verdad. Ese es el destino. Si el Apocalipsis nos enseña el futuro para aquel tiempo, el presente nuestro o el futuro nuestro, nos está diciendo cuál es el final. Todos ellos caerán vencidos por la verdad y por la luz del Evangelio. Estos son personas con mente, como dice la palabra, mundana, animal y satánica. Son pensamientos, son principios, son filosofías que nacen de la mentalidad, de la mente de Hasatán y que conquistan la mente de aquellos que se resisten a la verdad, que se oponen a la verdad. Martica, ¿nos regalas por favor Isaías 5, 20, 24? ¿Lo realizas por favor Mateo 16, 16, 17? Isaías 20, 24. 5, 20, 24, sí. ¿Perdón? 5, 20, 24, sí. 5, 20, 24. Ay, de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Sí. Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Yud-Hel-Bad-Hei de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Yo tengo un gran amigo que en una ocasión fue a reclamar que él era de ascendencia judía y resulta ser que su segundo apellido era Lara y lo rechazaron. Le dijeron que no porque él era de apellido Lara. Ahora vamos a entender a qué viene esto. Cuando la palabra dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, está diciendo, hay de los que a lo malo, o sea, Lara, es la palabra en hebreo, el Strong 7451, que viene la palabra Ra, que significa malo, que destruye, que está inmerso en la maldad, o el que patrocina el mal. Y dicen a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno, o sea, a lo bueno le llaman dañino, corrompido, que va en contra de ellos, que les pretende destruir. Y cuando habla de lo bueno, utiliza la palabra, el Señor utiliza en el hebreo la palabra top. Top es el Strong 2896, que significa lo que lo que realmente produce gozo. Y aquí está diciendo que a eso bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Ahora, miremos cuál es la principal fuente de eso malo y cuál es la principalmente de eso bueno. Mateo 16, 16, 17, por favor, Lore. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno, sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, ¿a quién van a empezar a llamar malo?
A Elohim. A Elohim principalmente es al que van a empezar a llamar malo, porque él es el que la palabra del Señor dice que es el único bueno. Ahora, ¿a qué llamarán bueno? ¿A quién es el que buscarán llamar bueno? Entonces, Luigi, ¿nos regalas por favor Génesis 5, 4 y 5? Sí, dice, en aquellos días los nefileos o nefilín estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Elohim se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio entonces Yod-Hei Bab-Hei que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. O sea, la verdadera fuente de eso malo es el mismo ser humano. Y a este ser humano es al que va a empezar el hombre, y ya lo empezó a hacer, a poner como lo mejor, como su elemento de valoración de lo bueno y lo malo, de acuerdo a la conveniencia humana. Entonces, cuando dice que a lo bueno llamarán malo, estamos ya en ese momento en el cual la gente está diciendo que, pero ¿por qué tengo que obedecer a ese Dios si ese Dios ni siquiera me comprende por qué yo ando en esto, o por qué yo estoy, por qué tengo que mentir, o por qué tengo que hacer tal y cual cosa? Entonces, al Dios bueno, al único bueno, se le está empezando a llamar malo, pero en cambio al hombre se le está endiosando. O sea, el 666, el hombre para el hombre por el hombre, es el que está cobrando dominio. Cuando nosotros vimos alguna vez acerca de la Torre de Babel, nosotros vimos que se dice que se encontraron ladrillos en los cuales Nimrod anotaba: todo esto lo he conseguido por mi propio brazo. No se dejen engañar. Solamente el hombre puede conquistar. No crean a aquellos que hablan de Dios. Así decían los ladrillos de la Torre de Babel. Entonces, cuando nosotros vemos acá, nos está diciendo que la maldad del hombre, la maldad realmente reside en el corazón del hombre. Y es al hombre al que hoy en día se le valora como principio de la bondad, de lo bueno. El hombre por el hombre. Lore nos regala Romanos 1, 21, 32. Ok, Romanos 1, 21, 1, 30. 21. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonren sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. En el libro de Timoteo nos dice que estas personas no solamente practican, sino que también, incluso a través de injusticias, premian a los que hacen toda esa maldad.
Y miren que coincide también con lo que ha dicho Timoteo y también, o sea, el mismo autor revelado a través de diferentes escritores de la misma palabra, que habrá en ese tiempo, para este tiempo, inventores de cosas malas. Vamos al libro de Daniel según la Septuaginta. La traducción cuando dice que la ciencia aumentará, la versión Septuaginta que ya estaba para el tiempo de Yeshua sobre el libro de Daniel, dice que la invención de cosas malas aumentará. Los inventores de cosas malas, los mismos soberbios, los que aborrecen al bueno, porque no hay sino uno bueno, que es Elohim. Estos, dice la palabra del Señor, que serán los que abundarán en los tiempos postreros. Entonces, no es de impresionarnos que al bueno llamen malo, y aquí a la maldad que hay en los corazones de los hombres le llamen buena. Ya hoy en día incluso muchos de abiertamente se proclaman o satánicos o desconocen y blasfeman o blasfeman del Señor. Y esto le enseñan a sus seguidores, porque desafortunadamente hoy en día ya no existen modelos de la palabra a seguir, sino que se publicita a aquellos que están desfigurando el plan del Señor. Están desfigurando las escrituras. A aquellos se les aplaude, se les promociona y se les facilitan todos los medios. Si tú opinas algo diferente, los medios se encargarán de bloquearte, de procurar callarte. Ahora, no solamente es el hombre, el malo al que llamarán bueno. El malo que se convertirá en el modelo a seguir para alcanzar el bienestar y la realización plena del hombre. El hombre por el hombre. Sino que existe otro ingrediente. Martica, ¿nos regalas Efesios 6:16? Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Del maligno. El maligno tiene un nombre, Hasatán tiene un nombre. La mentira y el engaño tienen un nombre, el maligno. Entonces nos enseña el Señor y dice, tomen para eso el escudo de la fe. ¿Y la fe viene por él? Oír. ¿Pero qué oír? El oír la palabra del Señor, la palabra de Jehová. Esa es nuestra defensa, ese es nuestro escudo. Dos ingredientes se juntan para este tiempo, para llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. El hombre por el hombre y Hasatán, alimentando, como avivando la llama de la rebeldía contra el bueno al que llamarán malo. Y no hay sino uno bueno, Jehová el Padre. Y ese es el tiempo que estamos viendo. Es un tiempo en el cual el hombre se encumbra sobre Elohim, haciéndose creer que él mismo es su propio creador y él mismo toma las decisiones sin necesidad de consultar a la palabra del Señor. Incluso en los altares, en las iglesias, en las congregaciones, como símbolo de la apostasía, porque tenemos que aceptar, y dice la palabra del Señor, que Él no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Se manifiesta a través de un humanismo y de un materialismo que es el discurso diario, repetido en los altares, en las iglesias. Predicadores que se atreven a decirle al Señor, ¿dónde están mis millones? Otros que se atreven a decirle al Señor, es que hasta que usted no haga tal cosa, yo no voy a volver a proclamar su palabra. Otros que le declaran al ser humano que les hablan los billetes, que las monedas les murmuran. Locos, vendidos por un mendrugo de pan a las tinieblas. Pero esas, vuelvo y les digo, son las congregaciones que tienen todos los medios a su servicio, porque Hasatán sabe que esos falsos profetas le están preparando el camino a la primera bestia, a quien él le entregará el poder. ¿Por qué? Porque si le entrega el poder, ya sabe que el mundo entero adorará a la primera bestia que fue sanada de su herida mortal y al dragón que le había entregado todo su poder. Alcanzará aquel logro que tanto haya buscado de ser igual al Señor, recibir la adoración. Mateo 13, 47-50, y ya para
ir terminando, nos dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles del Señor y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán a quienes, a los malos, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero hay buenas nuevas también para los peces que son justos. Ellos todos seremos guardados en las cestas del Señor. Seremos vistos como preciosa recompensa, preciosa joya. Por eso dice el Señor que cuando todo este tiempo se aproxime, erguíos, porque vuestra salvación está más cerca que cuando creísteis. El falso profeta es de tanto o mayor cuidado que el andar buscando ubicar qué significa el 666 o cómo se llama la primera bestia, también conocida como anticristo según la versión de Juan. Nosotros debemos estar atentos a que antes de esa manifestación de esa primera bestia, le precederá el falso profeta. Y tengamos en cuenta que el falso profeta ya está actuando. Por lo que vemos allí, ya está actuando. Solo que alcanzará su cumbre máxima cuando ejerza esa autoridad delante de la primera bestia, delante del anticristo, para agradar al anticristo. Allí manifestará a quién quiere agradar y a quién sirve. En principio manifiesta 2 cuernos, como de cordero. Habremos de ver a futuro mayores descripciones para poder identificar a este falso profeta o por lo menos sus características. Y ahí sí pasaremos a identificar las características más sobresalientes de ese falso Mesías, de ese anticristo. Porque estamos tomando la serpiente por la cola para llegar a la cabeza. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de que entendamos que allí describe al hombre del tiempo del fin, no porque sí, lo describe porque el que cumple con alguna de esas características, cualquiera que cumpla con alguna de esas características, será presa fácil de la seducción de las tinieblas. A través del falso profeta que ya está actuando, pero que actuará con mayor fuerza y desde luego con mayor espectacularidad. Y si la persona ya tiene un corazón inclinado hacia las tinieblas, hacia la carnalidad, hacia las pasiones, hacia la rebeldía, al único y verdadero y bueno que es Dios, que es Elohim, que es nuestro Padre Celestial, que es el autor de las Escrituras, si ya el corazón está inclinado en contra de la verdad, fácil será la seducción por parte del engaño y de la mentira, por ese espejismo que habrá de presentar el falso profeta. Pero recordemos también que el Señor ha dicho que las copas de la ira vienen sobre aquellos que adoran a la bestia a causa de las obras del falso profeta. Entonces hay que tener cuidado. Las malas plantas hay que evitarlas desde cuando son mera semilla. Arranquemos las falsas semillas, las plantas que no ha sembrado el Señor, arranquémoslas. Porque somos llamados a ser llamados peces de justicia, rescatados para las cestas del Señor y no para condenación al fuego eterno. El llamado es, volvamos a las Escrituras porque con ellas se manifiesta la verdad y se hace evidente la mentira. Pero también en ellas encontramos la salvación para nuestras vidas. Bendiciones. Shalom, mis hermanos. Shalom, hermanos. Hasta la próxima. Bendiciones.